que se va abriendo dependiendo de lo que vayamos indagando. A la larga yo caí después de haber hecho el estudio, o al menos en las visiones preliminares, que yo me estaba enfocando no a las instituciones financieras, o al menos la llamemos por su nombre, las instituciones financieras, más que todo los bancos privados, que en ese caso pues había, recuerdo yo, habían 23 en aquel momento, creo que ahora solo hay 21, y entonces ya no tenía sentido mucho, al menos dentro de mi lógica, practicar un muestreo. ¿Por qué? Porque solo eran 23, en realidad podía llegar a todas. El asunto es, más complicado era llegar exactamente a esa unidad de análisis, que en este caso era un gerente financiero o algo equivalente en cada una de ellas. Esa era la parte un poquito complicada, pero la población, lo que quiero mostrarles es que era una población pequeña, no tenía sentido hacer un cálculo de muestra de 23 porque la muestra me va a dar de 22 puntos y algo, no tiene sentido. Entonces, por ahí lo ideal es hacer un censo, es decir, aplicarle a todos, si es que se puede, si no tendríamos que cambiar el método no probabilístico, es decir, aquellos que deciden colaborar, no necesariamente que ya están establecidos como colaboradores en sí. Cuando se dispone de recursos, si tengo mucha plata, está bien, hagámoslo entonces para todos, que sea más abarcador, y de hecho es mucho más predictorio, mucho más completo, y es lo que quisiéramos en todo momento, pero obviamente pues no se puede lograr como uno quisiera en realidad. Se necesita gran desagregación de la información, es mucho más completa, mucho más abierta, brinda la base para la selección de futuras muestras. Al tener un censo, eso es lo importante de un censo, es que recopilamos información variada, múltiple, y al tener información variada y múltiple, lo que podemos encontrar entonces es una riqueza de datos, una riqueza de información de diferentes tópicos, hasta aquellos que ni siquiera imaginamos, hasta ver la información en sí misma. Entonces, eso que genera una ventaja, dato los datos que se recopilan con base al censo. ¿Cuándo conviene hacer una encuesta? Pues cuando todo lo contrario de lo anterior, cuando las poblaciones en este caso son muy grandes. Es demasiado grande hacer un instrumento para medir el endeudamiento financiero o medir el aspecto de salario emocional en empleados de una empresa que tiene 1000 empleados, una empresa que tiene 4000, 5000 empleados, 5000, 2000 estudiantes en una facultad. Eso obviamente pues es muy grande, no podemos aplicar un censo, es muy complicado, tomaría mucho tiempo, suponiendo que sea un estudio de naturaleza de esta. En realidad, en ese caso es recomendable que se haga una encuesta, es decir, se calcule mejor una muestra, y eso es más factible para poder generalizar datos. No se dispone de recursos como la mayoría de las situaciones, y el menor tiempo también de procesamiento. No es lo mismo procesar 9 millones de datos de 9 millones de hondureños que elaborar una encuesta por muestreo que solo representa alrededor de unas 400, 500 o 1000 si quieren, o un poquitito más de encuestas aplicadas. Obviamente que la distancia es muy amplia, obviamente pues eso representa más costo, más dinero, más tiempo, y eso pues lamentablemente pues no todos disponemos de ello. ¿Por qué una muestra? Pues bajo costo y menor tiempo para dar información de toda la población, es de lo que se intenta. El asunto aquí es cuál es la muestra verdadera, en qué forma tengo que calcular la muestra. Si la muestra representa generalidad y es vital para poder entender un fenómeno, pues entonces no se trata única y exclusivamente solo de la cantidad, no se trata de solo que tengo que llegar a ese número mágico de los 300 o de los 400, no se trata solo de eso, sino es más que todo encontrar de manera concreta y puntual una muestra desagregada, y es donde viene la parte complicada. No solo llegar a las 300 y ahí murió, dice nosotros, ya cheque, dijo 300 y 300 vamos a aplicar, pero eso no representaría probablemente una generalidad, a pesar de que el número sí se haya alcanzado. Mayor precisión que estudiar a toda la población, y también se recomienda pues porque tiene mejor calidad. Algunos errores de las estimaciones. Hay una parte que tiene que ver con la estadística y otra tiene que ver con la no estadística, con algunos elementos que no tienen nada que ver con lo numérico. Por ejemplo, hay un versus por ahí de cálculo y estimación, o del calcular versus estimar. El cálculo tiene que ver con el error muestral, que es un error estadístico. Por ahí ya lo voy mostrando cuáles son los errores típicos que podemos encontrar en función de lo estadístico, mientras que la estimación se va de aquello que no es estadístico, aquello que no es muestral, que tiene que ver ya con un juicio de valor, con interpretaciones y con algunas otras manipulaciones que están alejadas de lo numérico y se van más reflejando a una parte de un sesgo. ¿Cuáles son los errores muestrales comunes o típicos? Por ahí los pueden ver ustedes, recordando un poquito de lo que han aprendido en estadística en años anteriores. Tiene que ver con aspectos estadísticos del rango, edad, de 15 el menor, 70 el mayor, por decir en términos de nuestros emprendedores. La varianza
cuánto varían los datos respecto al centro de ellos, la desviación estándar, el error, el error típico, el coeficiente de variación en los intervalos de confianza. Ven ustedes que tienen que ver los errores muestrales con esa parte del cálculo, del cálculo en función de lo estadístico, lo numérico, valores que ya lo conocemos y que los podemos arrastrar producto de un paquete estadístico que ya tenemos conformado y que ya utilizamos de manera común. Los errores no muestrales, por su parte, tienen que ver ya con los informantes. Si el informante quiere o no quiere brindar información, o se topan con una persona que en realidad no quiere ayudarle con la encuesta, pero ni modo, ya se lo dio, y entonces ve una especie de preguntas en fila, 50 ítems en fila, y entonces a todos les ponen la última opción, no importa si es verdadera o falsa la afirmación, a todas les ponen la misma X en función de responderlo rapidito en cuestión de 30 segundos. Eso es un error no muestral. ¿Por qué? Porque en realidad demuestra un desinterés de aquellas personas que quieren solo llenar el instrumento, pero solo para salir del paso. Cuando sucede eso, yo me enojo mucho y lo que trato de hacer mejor es que desestimo ese instrumento. ¿Por qué? Porque en realidad no me está ayudando a dar la información que yo preciso. Eso es una cuestión hasta cierto punto irresponsable, es irrespetuosa. ¿Por qué? Porque si ustedes lo van a ver ahora y ahora estarán experimentando cierto dolor de cabeza, cierta incomodidad, cierta estrés, el estar creando preguntas o ítems de un instrumento, y vieran ustedes que venga alguien y que de entrada a todo le ponga que sí, o a todo le ponga que no, o a todo le ponga uno, o a todo le ponga cinco. ¿Qué significa eso? Significa irrespeto al trabajo que ustedes están haciendo, el irrespeto al crear un instrumento que obviamente pues generó cierto estudio, cierto razonamiento, y entonces prácticamente estamos irrespetando todo lo que ya se hizo. Entonces cuando suceden este tipo de cosas, al menos yo me enojo mucho y lo que hago es que mejor, cheque, termina. Perfecto, desestimo, lo rompo, lo aparto y no lo considero, porque en realidad, insisto, es una cuestión irrespetuosa. Si no me creen, vean ustedes cómo han ido y cómo van construyendo todo el proceso para llegar al instrumento como tal. Tuvieron que hacer toda la parte de la fundamentación, es definir conceptualmente variables, operacionalmente, van creando indicadores, van creando preguntas. Eso es todo un trabajo. Y que venga alguien en unos 30 segundos, a todo me le ponga sí, a todo me le ponga no, a todo me le ponga muy de acuerdo, muy en desacuerdo, un 5 un 1, eso para mí es irrespetuoso definitivamente. Eso se considera como un error no muestral. Los aplicadores, lo mismo. El aplicador no sabe exactamente cómo llenar el instrumento y llena cualquier cosa. Así sencillo. La supervisión, otra vez, si se fijan, tiene que ver mucho con el error humano, con aquello de desinterés, no me importa lo que estoy haciendo, salga lo que salga, no importa, hay que salga algo, no importa. Si eso es lo que quiere, que llegar el número de 380, 390, pues lleguemos a ese número, no importa cómo salga. Eso tiene que ver con errores no muestrales. La codificación, a veces por error, codificamos de manera equivocada los datos. Ya tenemos todos los instrumentos aplicados y a la hora de codificarlos para generar una base de datos con todas las opciones de respuesta, en realidad yo estoy utilizando criterios distintos. Por ejemplo, tengo diferentes opciones de respuesta. Supongan ustedes que tengo diferentes opciones, de 5 opciones de respuesta a una pregunta X, y yo las pongo de manera ordinal, 1 a la primera respuesta, 2 a la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la quinta, en una pregunta, en un instrumento. Pero yo utilizo un criterio distinto en otros instrumentos, lo pongo al revés, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué significa ahí? Significa que yo estoy cometiendo un error en codificar los valores de las respuestas. Por lo tanto, cuando yo genere mis resultados van a ser un solo descontrol, porque en realidad uno los tomé con un criterio, otros los tomé con otro criterio. La entrada de los datos que tiene que ver con la base de datos cuando se construye. Yo utilizo SPSS, PINFO, STAT, cualquiera de esos paquetes famosos en términos de la estadística y recolección de los datos, y al momento de ingresarlos también lo mismo, los ingreso de manera irrespetuosa, lo que caiga. Yo ya quiero terminar, me contrataron para hacer una base de datos y para poder hacer las digitaciones de los datos, y en realidad yo lo hice a la carrera. Yo ya quería que me pagaran mi dinero y no me importa si en realidad esa información está bien o no está bien. Yo la metí. A mí lo que me dijeron, meta la información, y yo la metí como yo creí que era conveniente hacerlo. Eso tiene que ver con un error humano. Obviamente se hace alusión a esa entrada de los datos. Diseño y tamaño del cuestionario, diseño y tamaño de la muestra. Hay cuestionarios que están mal diseñados, mal organizados, y al estar mal organizados, pues representan un reto enorme, no solo para la persona que va a llenarlo, sino también para aquel que va a intentar digitar esa información para tener ya un resultado. Si tenemos un diseño equivocado, si no hemos partido los grandes sectores, las grandes áreas del documento o de los indicadores que nos corresponden, pues automáticamente todo lo que voy generando es un solo descontrol. La información está
desordenada. Y también el tamaño de la muestra, pues si yo la escogí mal, pues obviamente eso es lo que voy a generar. Pues sí, es como digo yo en las calculadoras nuestras, ya sea calculadoras normales, las normales que nosotros utilizamos y también las calculadoras financieras. Si le metemos basura, digo yo, basura vamos a encontrar. No nos ha pasado tantas veces o nos pasó tantas veces a nosotros. Le metíamos datos equivocados, cualquier cosa, en el caso de las matemáticas financieras más que todo, y salía cualquier cosa que ni sabíamos interpretarlo. O sea, tiene que ver con un ingreso incorrecto. Si yo metí datos erróneos, pues lo que voy a recibir es información errónea. Es la misma lógica. Tipos de muestreos. Pueden existir muestreos probabilísticos y también muestreos no probabilísticos. Como ya ustedes presumen, lo probabilístico está amarrado a la probabilidad, mientras que los otros no lo están. Unas definiciones cortas de ello. El método de selección emplea la teoría de probabilidades. Todo elemento de la población tiene una posibilidad de ser seleccionado, permite extender los resultados de la muestra a toda la población, pues obviamente ya va amarrado un poquito a lo cuantitativo, no normal. La teoría estadística sustenta el muestreo probabilístico. Esta le dice al muestrista cuántas unidades son necesarias para representar a la población. También cuánta confianza se puede poner en los resultados que se van a obtener. Realmente, pues lo probabilístico va pegado a esos elementos estadísticos de la confiabilidad, la validez, que son elementos que sin duda alguna nos dan cierta confianza de que la información hasta cierto grado pues es confiable, valga la redundancia. Muestreo probabilístico siempre en la continuación, no existe sesgos de selección, o al menos eso es lo que se intenta eliminar, o al menos se presume de que no existe, pero se necesita una base o un marco para seleccionar las unidades. Es decir, si yo quiero aplicar un instrumento, se me ocurre a mí, de el emprendedor, supongan ustedes en la Facultad de Ciencias Económicas, que no es nuestro caso, pero yo quiero medir cuántos de los estudiantes podrían ser potenciales emprendedores una vez que se gradúen de la carrera que estudien, cualquiera de las carreras que tenemos, más de 10 carreras, creo que tenemos 11 carreras matriculadas en nuestra facultad, contaduría pública y finanzas, banca y finanzas, comercio internacional, economía, informática administrativa, mercadotecnia y todas las demás. Entonces, si yo quisiera aplicar un instrumento, probablemente algo que podríamos diseñar al final de nuestra clase, veamos exactamente quiénes podrían tener el perfil de emprendedor según lo que nosotros indaguemos en nuestras 8 variables, 8 factores. ¿Cómo lo haría? Necesitaríamos entonces nosotros, antes de aplicar un instrumento a todos, tenemos que definir e identificar cuántos son todos. Recuerdo yo que había más o menos como 2000 estudiantes, creo que en un determinado momento, creo que ahora se multiplicó, creo que ya somos como 4000 en toda la facultad. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eso se podría conformar como una especie de marco muestral. Es decir, yo tengo los nombres, números de cuentas de cada uno de esos 4000, las horas en las que ellos reciben clases, las jornadas en las que reciben clases. Entonces, yo para poder establecer una muestra exacta, precisa, como debería de ser, yo debería tener identificado cada uno de ellos, número de teléfono celular, correo electrónico. Entonces yo le hago llegar a cada uno de ellos de manera ordenada, sistemática, seleccionando sin sesgo, no me importa a qué carrera pertenezcan. Entonces yo puedo hacer con base a ese marco muestral una especie de muestra en función de todos ellos. Eso sería el ideal, pero ¿qué nos sucede aquí? Les decimos, hagamos un instrumento para medir cuántos podrían ser emprendedores y qué es lo que hace típicamente la gente. Bueno, me paro enfrente de la facultad en el C1 y todo el que vaya pasando que me llene el instrumento. Probablemente irán ustedes otra vez. Bueno, la lógica es que lleguen a las 380 y probablemente lleguen o sobrepasen un poquito más. Eso en realidad, de manera objetiva con lo que estoy explicando, eso en general, eso genera cierta probabilidad y no hay sesgo de selección. ¿Qué pasaría si en realidad nosotros nos ponemos a pensar que en la jornada, en el tiempo que yo estoy ahí parado en el C1, en la jornada, si me ocurre una hora específica entre 8 y 10 de la mañana, normalmente en ese primer piso solo reciben clases los estudiantes de la carrera de administración de empresa? ¿Qué pasaría? ¿Hay sesgo o no hay sesgo de selección? Obviamente que va a haber sesgo, a pesar de que según nuestra lógica es que ahí pasan estudiantes de toda la facultad y de todas las carreras, sí, pero si la mayoría son afluentes a esas clases de administración, pues ¿cuál creen ustedes que va a ser la lógica al momento de encontrar los 380 o 400 instrumentos aplicados? Al menos la mitad muy probablemente pertenezcan a esa carrera. Entonces, por ahí no estamos generando una generalización, sino que estamos aplicando un sesgo sin querer probablemente en nuestra lógica. Es lo que trato de explicar un poquito con respecto a esto. ¿Cuáles son los métodos probabilísticos más exactos o más comunes? Hay dos métodos, el método por su selección y por su diseño. En el caso por la selección tenemos el famoso muestreo aleatorio simple, es decir, a todos los que quieran participar, es el más común en términos de la estadística, calculamos una muestra y en función de ella intentamos llegar. El muestreo sistemático
aquel también que tiene que ver con el muestreo proporcional al tamaño. Por su diseño se repite el muestreo aleatorio simple, puede corresponder a ambos tipos de muestreo, el estratificado por conglomerados y también por multietápico. Por su lado, aquellos que no son probabilísticos, obviamente pues no emplean la teoría de la probabilidad, no tienen nada que ver con la fase de los números, no se conocen las probabilidades de que una unidad sea seleccionada, ojo por aquí, por ahí vamos a ir encaminados nosotros en nuestra clase de seminario de investigación. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes se preguntarán, espérame, ¿cómo vamos a hacer un instrumento, pero a quiénes se lo vamos a aplicar? Y la pregunta es válida. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo sabemos quiénes son emprendedores y quiénes no? Hay una lista donde dice que aquellos que están estudiando o se formaron para ser emprendedores, no existe tal cosa. De los 9 millones de hondureños, ¿cuántos en realidad van a ser emprendedores y cuántos no? Por ahí no hay un número mágico que me diga cuántos en realidad pertenecen a una población de emprendedores. No tiene sentido por ahí en esa lógica. En este caso, podríamos desapartar esa lógica del muestreo probabilístico y nos metemos a un terreno no probabilístico. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque yo tengo información que en realidad existe en nuestro país alrededor de 150,000 micro, pequeñas y medianas entidades constituidas como empresas legales, en realidad no necesariamente es que esto representa que 150,000 también podrían ser en ascenso emprendedores. Eso no es cierto, porque también existe otro gran número de empresas que trabajan u operan en la informalidad. Eso es un dato que importa que tenemos que considerar. Vean ustedes, ¿cuántas de ellas están registradas en las cámaras de comercio? Y entonces podemos hacer otra vez. Solo tenemos alrededor de 30,000 de estas empresas que están constituidas y registradas oficialmente en diferentes cámaras de comercio de todo el país, tanto en Tegucigalpa, Cortés o en Francisco Morazán, la verdad, Cortés, tenemos Atlántida, Choluteca, diferentes departamentos de nuestro país. Entonces, vean ustedes, ahí no tenemos un muestreo probabilístico como quisiéramos, sino que aquí tiene que ver o se va a utilizar un muestreo decantado no probabilístico. No existe una probabilidad exacta de cuántos en realidad se conforman como emprendedores. No existe. De repente ustedes ahora están pensando en conseguir un trabajo y trabajan y de repente pues por situaciones económicas o por situaciones distintas a lo que uno puede controlar, dejan de hacerlo. ¿Y qué es lo que se ven obligados? Ni modo a poner su propia empresa y a salir adelante. ¿Quién se convierte en emprendedor? Ustedes. ¿Tenían planificado que se iban a convertir? Probablemente no, ni siquiera yo. Cuando estaba estudiando me gradué, trabajo y de repente me surgió también la idea de emprender con mi propio negocio en la prestación de servicios contables, financieros y de investigación. Vean ustedes, no hay una métrica que diga, bueno, todos los que estudian determinadas carreras que en realidad son emprendedores o se van a convertir en emprendedores. Uno podría presumir que los que estamos en la área de ciencias económicas nos vamos a convertir en emprendedores y que manejamos plata, pero en la vida real les digo, no es cierto. Incluso más de algunos de ustedes ya trabajando o no trabajando ya debería de experimentar algunos problemas en términos de manejo del dinero, lo cual demuestra que no necesariamente es que usted, porque ha estudiado una carrera de ciencias económicas, administrativas o contables, en manejo de plata, no es que usted sea experto, pero se supone sí que usted con tanta información que ha recibido a lo largo de su vida académica podría manejar de mejor manera a futuro producto de práctica y poder ser un poquito más aplicado o aplicada en el manejo de fondos, ¿de acuerdo? Eso es lo que dicta la lógica. No se conoce la posibilidad de que una unidad sea seleccionada, no la sabemos, por ahora no la sabemos tampoco nosotros. No hay posibilidades de evaluar con precisión los resultados, no existe tal cosa. De hecho, también nuestra investigación no va a llegar hasta allá. Nosotros tenemos, como quien dice, una primera etapa, solo construcción de un perfil, no llegamos hasta allá de la aplicación como tal. ¿Es fácil de implementar? Claro que es fácil. ¿Por qué? Porque solo vamos a pegar y a construir diferentes ítems o preguntas en cada uno de los factores para intentar medirlos a futuro y eso básicamente resuelve el panorama en esta primera fase. Pocos recursos, sin base o marco para la selección y no garantiza representatividad, probablemente sea una connotación negativa, pero no necesariamente es que todo el tiempo algo tiene que ser representativo, no necesariamente tiene que ser así. Métodos de muestreo no probabilísticos, el muestreo por voluntarios, con intención o conveniencia, por cuotas o por bola de nieve. Probablemente nosotros nos estemos enfrascando en el primero que tenga que ver con los voluntarios, es decir, vamos a construir un instrumento y ese instrumento se lo podríamos aplicar a voluntarios, a aquellas personas que tienen o no una intención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir con base a esos factores de cada grupo
cuál es la intención al final, si es o no un posible emprendedor. De entrada, alguien de ustedes dirá, no, yo no quiero ser emprendedora, yo quiero que encontrar mi trabajo, que me den mi trabajito, mi salario mensual, si se puede en el gobierno, como dice todo el mundo, mejor, y que me den una buena plata, y ya estoy listo, ya perfecto, ya no quiero estar emprendiendo ni complicándome la vida, y más ahora con lo poquito que medio leí y entendí acerca de los diferentes factores y problemas que tienen que sobrepasar todos los emprendedores con aspectos económicos, jurídicos, legales, con aspectos organizativos, con aspectos de corte internacional. Eso, no, yo no me quiero meter en ese mundo, es muy complicado, muy complejo. Yo prefiero mejor un salario fijo cada mes, cada quincena y listo. Vean ustedes, eso tiene que ver obviamente con un elemento de voluntariedad, aquellos que decidan colaborar, pero ¿cómo lo vamos a entender? Producto de aplicar todo el instrumento y vamos a encontrar una tendencia. No, esta persona definitivamente no está decantada para ser un emprendedor, no le interesa este mundo, lo ve muy complejo, o al menos los resultados que demuestran, producto de preguntarle aquellas cuestiones organizativas, no le entiende, no sabe qué es eso, aquellas cuestiones económicas tampoco sabe qué es eso. De entrada, esta persona no tiene un perfil para ser emprendedor. Vean ustedes cómo ese muestreo no probabilístico, en el caso del primero, de los voluntarios, puede recobrar un panorama interesante en nuestro caso, y obviamente pues es el que tendríamos que definir para el caso de nuestra investigación. Los comunes, por cuotas o por bola de nieve, en el caso, vean ustedes, se me ocurre uno rapidito que practicamos hace algún tiempo. Ya les mencionaba yo el ejemplo de aquellos de bola de nieve, probablemente un ejemplo sea aquellos que padecen una enfermedad terminal, se me ocurre, los que padecen VIH o que ya se convirtió en SIDA como tal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar un instrumento a estas personas? Para empezar, es un poquito complicado poder identificarlos porque no se sabe con seguridad quiénes o no padecen la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos utilizar ese muestreo no probabilístico o la forma de poder llegar a ellos? Este muestreo por bola de nieve. Yo primero le pregunto a uno, le hago toda la entrevista, le aplico el instrumento y después de eso, pues ese me refiere al siguiente, el siguiente me refiere al otro y así vamos en escalada. Por eso es una especie de bola de nieve, va creciendo a medida va pasando el tiempo. Se me ocurre también pensando un poquito mal con los pandilleros o los mareros, como les llamamos nosotros. ¿Cómo podemos identificarlos? Algunos son visibles normales, pero otros probablemente no. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ir llegando por bola de nieve. Primero le pregunto a uno, luego depende cómo esté el asunto, me puede referir con otro, otro me refiere a otro. Y vean ustedes cómo se va incrementando. Vean que no todo el mundo genera datos en función de algo numérico probabilístico, sino que también la parte cualitativa representa otro mundo que en muchas ocasiones está desestimado y casi no le paramos bola. ¿Qué es un marco muestral? Tanto que he hablado de ello. Lista de elementos o grupos de elementos desde la cual la muestra es seleccionada. Por ejemplo, las guías telefónicas. Me acuerdo cuando yo estaba chiquito, probablemente ustedes ya no lo recuerden, ya no lo vivan, porque veo que hay muchos jóvenes en la clase. Y recuerdo que estaba chiquito, mi mamá siempre me mandaba a un hotel, justo aquí en el centro, a traer la guía telefónica. Era gratuita, solo llevábamos el recibo del pago de, ¿cómo se llama?, del teléfono fijo, que ahora también ya es otra cuestión que prácticamente está desapareciendo. Y entonces con ese recibo, esa factura, ya automáticamente nos regalaban una guía telefónica, un libro gruesote, gigante, y con esa guía telefónica representaba en realidad un marco muestral. ¿Por qué? Porque allá aparecen los nombres de todas las personas que tenían teléfono fijo en Honduras. Había por diferentes tipos de colores las páginas, algunas que tenían que ver con comercios, otras tenían que zonas residenciales, los nombres de las personas. Es un poquito peligroso ahora que lo pienso también porque había información personal, todavía existe creo yo, pero es muy poco común. Eso es un ejemplo de un marco muestral, o tenemos un dato de todas las personas respecto a un factor en particular. Por ejemplo, ¿cuál es el factor particular, el eje central de toda esa guía telefónica? Pues obviamente es el número de teléfono de los hogares y las familias en cada una de sus casas. Listado de hospitales, lista de empresas o locales productivos, listado de viviendas, entre muchos otros marcos muestrales. Como también se puede generar el Instituto Nacional de Estadística, que representa una de las instituciones del Estado importantísimas, vitales en un país. También forman parte de él mapas, direcciones, información auxiliar. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos haciendo el estudio de jóvenes en riesgo social con USAID, le pedimos, bueno, se pagó a un muestrista, primero que nos diera un radio de los barrios y colonias que considerados más peligrosos. En ese tiempo había un estudio, no sé si ustedes lo recuerdan, hace algunos años, famoso a nivel nacional, que tuvo eco en todo Honduras y también en Latinoamérica y el mundo, que Honduras era considerada, y todavía creería yo, considerada entre los países más peligrosos del planeta, y que no solo se mostraba el país más peligroso del planeta, en la región, sino que también se mostraba y se decía las regiones a donde estaban esas personas consideradas peligrosas. Entonces, justo por ahí nació también la idea de USAID, metió un montón de plata, o casi 2 años en ese estudio, para poder entrarle con el tema de los jóvenes en riesgo social. ¿Y qué es lo que hacíamos? Se contrató a un muestrista, y este muestrista lo que hizo entonces fue
conseguir planos del Instituto Nacional de Estadística y cartografiábamos barrios y colonias, cuadras, casas, caseríos, aldeas de todo el país, en ciertas regiones, y entonces con base a ese marco muestral, a ese mapa, nosotros pudimos abocarnos a cada una de las casas. Vean ustedes cómo es un tema extremadamente sensible y también repercutió también en muchas neuronas quemadas por ahí. Lo lamentable de todo eso, creería yo, es que no se dio a conocer, al menos a nivel nacional, cuáles fueron los resultados del estudio. Eso para mí fue una cuestión, no me gustó tanto, a menos que yo lo tuve en una parte de él, pero no me pareció correcto de que solo se tomara la información y luego después ya no supimos exactamente qué es lo que se iba a hacer, algún plan alternativo por parte del Estado para intentar cambiar o modificar las cosas. Es mucho de lo que sucede en nuestro país, lamentablemente. A veces sabemos mucha de la información, decía yo, en el caso de los pobres que no comen, que no estudian, a dónde no van, a dónde no van, lo sabemos, pero no hay nadie que se preocupe por intentar cambiarlo. Eso para mí es triste. ¿Por qué es tan importante un marco muestral? De él depende que la población pues realmente se va a estudiar y sobre la que se va a hacer inferencia, el tipo de diseño muestral que se va a emplear, es decir, no es una cuestión antojadiza que digo yo, no, yo le voy a aplicar un muestreo no probabilístico o un muestreo probabilístico, o uno aleatorio simple, no depende o no es exactamente así de sencillo, es como el enfoque de las investigaciones o el alcance. Yo esperaría que ustedes entiendan de que no es que yo quiero siempre hacer estudios de corte cuanti, no es que yo quiero hacer siempre estudios de corte quali, no es que yo quiero estudios de alcance descriptivo o explicativo, no funciona así, funciona de elementos centrales particulares. En el caso de los enfoques, alcances, diseños, tiene que ver con el fenómeno, lo que usted quiere investigar, de qué se trata el fenómeno para ver si se puede hacer como usted lo quiere hacer. Y el caso también del marco muestral, lo mismo, de primero basarme qué información tengo para, en función de esa información, ver cómo lo puedo hacer. Vean ustedes, son como cuestiones implícitas que están en el pensamiento. ¿Por qué es tan importante un marco muestral? De él depende el tipo de unidades que se va a muestrear, el cómo se va a llegar a la población, el tipo de procedimiento de estimación para obtener los resultados, tipos de marcos famosos, de listas no jerárquicos, por ejemplo, listado de empresas, listado de viviendas, guías de teléfono. Se pueden subdividir en función de la información que podemos encontrar. De marcos también podemos tener marco compuesto por lista de localidades, de barrios de esas localidades, de manzanas de esos barrios y de viviendas en esas manzanas. Vean ustedes cómo se puede ir disminuyendo y cayendo de manera más puntual hacia donde queríamos ir. Y yo lo recuerdo muy bien cuando lo hicimos con USAID, que el estadístico o el estadista, la persona profesional que hizo eso era un profesional de la estadística. De hecho, es profesor de la carrera de economía. Él estudió una maestría en estadística, creo, en Chile y trabaja actualmente en el INE. Es profesor de economía, no recuerdo su nombre, creo que es Horacio Lobo, quizás lo conozcan, y él hizo todo el plano y lo hizo espectacular como lo conformó. De hecho, también a mí me impartió clases en maestría hace algunos años y es espectacular la forma en cómo se va ampliando todo el mundo de la estadística. Es un submundo dentro de todo el mundo de la investigación. Es algo muy complejo y difícil de entender. Si a la larga pues se puede estudiar algo más de esto, sería espectacular porque eso genera mucha plata, porque muy pocos hay que manejan esta información. De hecho, en Honduras, para que lo sepan, solo hay alrededor de 4 estadistas que manejan la información al dedillo respecto a este tema. Solo 4. Imagínense ustedes, de toda Honduras, de 9 millones, solo 4 personas tienen vocación y tienen el conocimiento exacto en estas materias. Y los 4, pues todos trabajan en el INE, que son los que conocen mucho esa temática, son los que organizan el censo, son los que organizan las encuestas múltiples que hace el INE y un montón de estudios que tienen que ver con la parte estadística. Son como los gurús, lo veo yo, y él está bien joven, la verdad. Tipos de marcos también continuando, los de área, marcos donde las unidades son porciones territoriales definidas geográficamente, eso es muy obvio, que es una muestra simple al azar, ya para ir aterrizando en el caso de lo común, en nuestro caso no va a ser necesario, en realidad esta es presentación de lo común que siempre hacemos, pero en nuestro periodo es distinto, es poco común, es más sencillo y a la vez un poquito más complejo en términos del razonamiento, la verdad. ¿Qué es la muestra simple al hacer? Probablemente ya la conocen ustedes, pero vamos a afianzar esos conocimientos. Es aquella que para un tamaño dado todas las muestras posibles del marco tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas, lo que permite que cada miembro de la población tenga igual chance o probabilidad de ser incluido en la muestra. Las probabilidades de inclusión deben ser iguales para todos. Es igual, en el caso hipotético, para todos aquellos estudiantes que estaban en el primer piso de ciencias económicas y a todos en realidad les di la misma probabilidad sabiendo de que en el primer piso solo habían clases de empresas. ¿Se respetó o se respeta? Obviamente pues no se respeta y ese es el error que cometemos típicamente nosotros. Nos colocamos en el segundo piso, decimos nosotros, a las 5 de la tarde del C2, antes era, ¿qué era? No me acuerdo cómo se llamaba, del C2 ahora, y lo hacemos a las 4 o 5 de la tarde cuando hay más afluencia, que todo el mundo va a clases y entonces ahí me paro y les pongo a aplicarles a todos. Eso en realidad
elimina el azar. Supuestamente, si en realidad a esa hora prácticamente lo que vemos ahí son estudiantes de contaduría pública, la mayoría. En realidad eliminamos el azar ahí, en realidad estamos cumpliendo con todos. Obviamente, pues eso es una farsa. Cálculo del tamaño de una muestra. ¿De qué depende el tamaño de una muestra? Pues obviamente del dinero, prácticamente. Si tenemos plata, podemos hacer un montón de cosas en función de la investigación y es la parte que obviamente nos está costando en nuestro país. Muy poco se destina a la parte investigativa. Del tipo de la población de estudio, variable a estudiar, si es continua o es un atributo, del grado de homogeneidad de esta en la población, es decir, cuán parecidas, cuán parecidas son estas variables o esta información con respecto a la muestra, del diseño muestral que se está empleando, del tipo de estimador a emplear. ¿Qué se necesita para determinar un tamaño de una muestra? Pues tres elementos importantes. El margen de error deseado. ¿Cuál es el margen que yo deseo? ¿Hasta dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a un 99%. Tenga claro que llegar a un 99% de error, o perdón, un 1% de error es muy complicado. ¿Por qué? Porque significa que yo desestimé o yo hice cálculos extremadamente extensos para disminuir todo lo posible el error. El nivel de confianza, la contraparte, si yo dije que el error era un 1%, pues entonces la confianza debe ser del 99% para tener un parangón. O yo quiero alcanzar un 95%, mejor yo creo que en realidad es muy complicado tener certeza de la información y yo creería que más bien probablemente yo me equivoque entre un 3 y un 5%. Vean ustedes cómo van amarrados estos elementos para calcular una muestra. La magnitud de dispersión o el grado de homogeneidad de la variable que se va a estudiar. Relación de los elementos, por ahí hay unos elementos de estadística que ustedes tuvieron que haber aprendido en estadística, creo que, no me acuerdo cómo se llama, estadística 1 y 2, que llevamos la clase de contaduría. Y pues los recursos, ¿qué de los recursos? Recordar que la mayor limitación para definir un tamaño adecuado de una muestra generalmente es el dinero que se tiene para llevar a cabo la aplicación del instrumento. Hay muchos elementos que tienen que ver con la parte de plata, incluso en toda la investigación, incluso en la vida, eso es complicado. Si no tenemos la plata, pues es difícil poder tener buenos resultados. No quiere decir de que sea lo más importante, probablemente hay estudios que son cortos de dinero, pero no necesariamente, pero generan buenos resultados. Quiere decir que una persona en realidad sí conoce sobre la temática e hizo un buen trabajo. No necesariamente quiere decir que solo la parte de dinero es la más importante. ¿Cómo se calcula el tamaño de una muestra simple al azar para un promedio o una proporción? A través de fórmulas mágicas que tiene el muestrista. En realidad ya les voy a mostrar las fórmulas entre comillas mágicas. O bien recurriendo a un programa de cálculo. Lo típico, vámonos a un programa de cálculo y ese básicamente les va a generar la información. En el pasado, yo siempre tendía a mostrar exactamente ese cálculo del tamaño de la muestra. Por aquí voy a ver si se los logro mostrar. En realidad, el tamaño de la muestra puede ser dado con un paquete estadístico. Muchos de ustedes probablemente lo experimentaron en determinado momento de su vida, ya sea en OIF o probablemente también en alguna clase que tenga que ver con el cálculo de muestras o que tenga que aplicar un instrumento, estoy seguro que tuvieron que haber recurrido a uno de estos programitas. En realidad yo facilito otro que tiene un nivel de peso más elevado, tiene que ver con la parte académica y lo encontré hace algunos años haciendo alguna investigación, buscando información y encontré en la Universidad de Granada, una de las universidades más prestigiosas de España, incluida la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, qué sé yo. En realidad, esta Universidad de Granada, unos estudiantes de doctorado hicieron esta especie de formato en Excel que lo facilita para todo el mundo acerca del cálculo de la muestra adecuado. Y por aquí lo bondadoso de este tipo de aplicación o de aplicativo es que le da diferentes formas de calcular una muestra. Por aquí la sencilla, si yo mantengo un error del 5%, yo establezco el tamaño de la población, si yo lo conozco, pues entonces ya este predictivo de la aplicación me dice cuánto sería o cuánto debería de ser el número de instrumentos que se deberían aplicar como tamaño de la muestra en función del nivel de confianza. A un nivel de confianza 95, 97, 99%. Vean ustedes cómo a medida yo quiero aumentar el nivel de confianza, si yo quiero aumentarlo, tengo que aplicar más instrumentos. Esa es la lógica dentro de la parte estadística y por ahí también algunas otras aplicaciones que son importantes, cuando es proporcional, en qué medida, también es bien importante cuánto es el tamaño que realmente alcancé, cuál es la aplicación total de instrumentos en función de lo que había predispuesto originalmente. Yo alcancé más o menos. En función de eso, pues entonces me da después de manera concreta, con base a lo que crearon ellos en este estadístico predictivo, cuál es el verdadero nivel de confianza y cuál es el verdadero margen de error que yo en realidad alcancé. Eso es lo bondadoso de este aplicativo. Creo que también está en la plataforma con ustedes. En nuestro caso, creería que no va a ser necesario, ya que pues nosotros no nos vamos a decantar por una parte probabilística, por obvias razones, ya lo expliqué. Ya para terminar,
El tamaño de la muestra, en realidad, lo digo siempre y es algo repetitivo, pero es algo común, el error común también que se comete en la vida académica en función de la parte de investigación, y es que creer de que en realidad solo existe una única fórmula para poder calcular la muestra. Eso es un error, eso es una falacia, no es cierto. Vean ustedes, aquí se lo voy a demostrar rapidito. El tamaño de la muestra en función de la media puede ser medida con aquella población que es finita, vean la fórmula, pero también existe el tamaño de la muestra en función de la media siempre, pero con población finita. La anterior es con población infinita, yo no conozco la población, mientras que en otro panorama, cuando la población es finita, vean ustedes tamaño de la muestra a través de con proporciones, cuando la población es finita y también cuando la población es infinita. La más común utilizada es esta, si me lo preguntan, que arropa el nivel de complejidad más común en todas las investigaciones, pero erróneamente se cree de que esta es la única fórmula, pero les estoy demostrando que en realidad no es cierto. El tamaño de la muestra en función tanto de proporciones como de media, es decir, la proporción total, y puede ser también otra vez con población finita y con población infinita. Ven ustedes como hay múltiples fórmulas de calcular la muestra y lamentablemente pues nosotros creemos de que solo existe una o a veces solo nos vamos directamente a una página en San Google y que nos genere ya cálculo de una muestra y lo hacen de manera genérico, pero eso en realidad no es correcto, eso se aplica como quien dice un único medicamento para todo. Es real que en realidad la amoxicilina sirve para todos, la acetaminofén sirve para todos o para todo tipo de enfermedad. No es cierto, eso no existe. Obviamente, pues ese es el error que se comete en materia de investigación. Me voy a tomar un par de minutos más para explicar lo que ya expliqué la semana pasada rapidito y tiene que ver con la tarea grupal para mañana martes 25. Si quieren lo podemos dejar, lo podemos mover para el miércoles. Veo que me han preguntado varios, así que asumo que hay cierta confusión. Entonces, si quieren, lo podemos mover para mañana, para el miércoles 26, no se preocupen. En este caso, la tarea en realidad lo que sirve o lo que quiero ver yo es entender que ustedes en realidad saben hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ustedes tengan claro cuál es la variable que le corresponde. ¿Cuál es la variable? Pues la que todos en realidad se les asignó. ¿Cuál es la variable que se les asignó a todos? Se los muestro aquí rapidito con algunos elementos de indicadores. ¿Cuál es la variable que se les asignó? Por ahí ya tenemos claro. Son 8 variables a cada uno de los grupos. Variable o factor demográfico, organizativo, factor de innovación, internacionalización, éticos y morales, factores psicológicos, de seguridad jurídica y económica y estatal. Eso es lo que quiero ver en la primera columna. La variable, claro. Después lo que quiero ver es la definición conceptual y operacional de cada una de ellas por cada uno de los grupos. Así de sencillo. Después de eso, ¿qué es lo que quiero ver? Bueno, otra vez lo que quiero ver yo, en realidad, la definición, o al menos tal vez en este caso de la tarea no hay definiciones ni conceptuales ni operacionales, esa la tendrían que incluir ustedes allá en su estudio, en el informe que van a presentar, en el segundo informe de avance, ahí sí tendría que verlo. En el caso de la tarea, lo único que necesito es la variable, repito, con la definición conceptual y operacional, cualquiera de las 8 variables que le corresponde al grupo, repetir o retomar lo que ya está escrito en su documento como objetivo general, repetir la variable, que solo es una. Si ustedes quieren, pueden subdividir la variable en, en varias partes y luego también los indicadores que otra vez se los mostré sobre todo yo, tienen 3 indicadores aproximadamente por cada uno de los grupos. Y por último, pues los ítems. ¿Qué son los ítems? Los ítems van a representar las preguntas que todos deberían de hacer para poder medir ese factor o esa variable de manera concreta. Obviamente, pues como siempre lo indico yo y como siempre lo explico, los indicadores o preguntas van amarrados con la variable o subvariable. Por lo tanto, al medir la variable completa, entonces después, ¿qué es lo que va a venir en cadena? Viene el entendimiento general de todo el eje. Si ustedes en cada uno de los grupos hacen una medición correcta y exacta de esa variable y de esos indicadores, pues ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en realidad tengamos una medición general de todo el eje y eso es lo que voy aspirando y eso es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Ahora sí, si quieren, nos quedan todavía unos cuantos minutotes. Si quieren, podemos aprovechar este tiempo para poder disipar inquietudes respecto a lo que acabo de explicar en la clase de hoy o las clases anteriores, o también pues algo que tenga que ver con la clase o con la tarea. Vamos, preguntas. Preguntas, chicos. No, todo claro, como el agua del río Choluteca.
Buen día, Lick. Yo sí tengo una consulta. Ujú. Entonces, con respecto al punto 3.3.2 del tamaño de la muestra, según el formato, ahí decía que se debe especificar lo que es la fórmula. ¿Siempre se va a colocar o esa parte se va a omitir? Según lo que acabo de explicar, correcto, se tiene que omitir. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar a cabo nosotros un muestreo probabilístico como tal. Ah, ok, Lick. Esa era mi duda. Muchas gracias. A la orden, a la orden. ¿Algo más? ¿Inquietudes? Buen día. Lick, yo tengo una consulta. Pero Eh, entonces una consulta. ok, vamos, ¿Me Luis. escucha? Un segundo, Eh, Catherine. ok, entonces, pero siempre se va a aplicar el instrumento, ¿verdad? No, no vamos a aplicar el instrumento. Ah, Solo ok, vamos a sí. dejar, solo lo vamos a dejar construido. En la clase solo Solo vamos a terminar hasta dejarlo construido. Ah, ok, ok, ok. Ahora sí, Catherine, lo siento. Lick, mi consulta era con respecto a las definiciones Ah, conceptual de la variable. Si no encontramos una definición exactamente que nos diga el autor y la fecha, porque en mi caso, por ejemplo, yo andaba buscando, pero encontré un documento donde habla de la demografía, pero no me dice ni el autor ni la fecha. es poco probable, se lo digo en serio. Es poco probable, es hasta cierto punto mentiroso, Catherine, y eso es poco probable, eso no ocurre. Le puedo apostar que sí existe, y si yo me pongo a buscar en unos 10 minutos, le puedo apostar que le encuentro mínimo dos. Le recomendaría hacer una revisión más profunda para poder definir esa variable, porque sí existen, hay varios de ellos, hay varios artículos que en realidad lo han demostrado. De hecho, ¿cómo cree usted y los demás, cómo creen que yo les propuse indicadores? Los hice con base primero No, sí, leyendo las definiciones, pues. no, sí, con respecto a eso sí he encontrado. Lo que pasa, bueno, he encontrado páginas así, pero no son así como ¿cómo lo puedo decir? Como tan confiables. Bueno, yo lo tomo así, ¿verdad? ¿Ha Entonces yo revisado lo que artículos quería era como científicos? sacarle de algún documento. ¿Ha revisado artículos científicos? Recuerde que cuando hablamos en el primer informe de avance, semanas antes de presentarlos, hablábamos de la fundamentación teórica y les mostraba yo unas recomendaciones de sitios a visitar. Redalic, Cielo, la biblioteca de Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, hay un montón de sitios donde usted puede buscar información. Google Académico, insisto, les puede servir. Sí, Solo buscan exactamente el concepto o el término de emprendedores, les pueden salir un montón, cientos de miles de informaciones. Eso para mí decir que no existe o que no he encontrado, para mí eso es irreal, disculpe que se lo diga, pero si yo lo encontré en un par de días de todos los grupos, ¿qué les hace pensar que ustedes no lo pueden hacer solo un grupo, solo su variable? Eso para mí es irreal, porque ya lo hice. A ver, ¿alguien más? Buenas, Lick. Hola, buen día, José Rafael. Bien, mi pregunta es en la variable, en el cuadro, primer cuadro, en el número 1, en la definición conceptual, ¿es un concepto o una definición en general de lo que es la variable, ¿va? Es correcto, que lo extrae típicamente usted del marco teórico conceptual. Se supone que este mismo que usted tiene aquí, definición conceptual, debería de estar extraído del marco teórico conceptual que ustedes construyeron como grupo. En el trabajo probablemente no solo haya uno, ustedes hayan insertado dos o tres, como fue el caso de dos o tres grupos que sí lo hicieron así. Buscaron tres opciones de definiciones conceptuales. Bueno, pues ustedes los que ya encontraron dos o tres definiciones conceptuales de su variable, si es el caso, pues entonces definan conceptualmente aquí las que ustedes consideran más pertinentes, las que se entiende más. ¿Por qué? Porque como ya lo he explicado, normalmente cuando hay definiciones conceptuales son definiciones bien fumadas, es un concepto como bien difícil de digerir, difícil de entender. Por eso entonces yo me quedo con el que más creo que es oportuno y después me voy con la definición operacional, que es lo mismo que decir, traducir esa definición fumada del marco teórico conceptual. Ahora aquí la voy a decir con mis propias palabras. Eso es exactamente lo que tenemos que construir en esta primera fase. Perfecto, Lick. Gracias. A la orden.
Los indicadores lo mismo, que se desprenden de la variable, los que yo propuse, o si quieren ustedes no les gusta ninguno de los que yo propuse y consideran más pertinentes por producto de que ya entendieron la lógica y consideran más pertinentes en otros estudios que han encontrado, entonces pueden cambiarlos, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando los definan y haya sustento teórico, por mí no hay ningún problema en que los utilicen, de verdad. Perfecto, Liga. Entonces los indicadores son las herramientas que vamos a utilizar para poder llegar a comprobar nuestra variable de los emprendedores. Es correcto. Y los ítems son las preguntas o las interrogantes de esos indicadores. Vean cómo vamos en cadenita hasta abajo. Vamos aterrizando. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Me quedó claro. A la orden. José Licenciado. Rafael. Hola. Licenciado. Hola, le escucho. ¿Me escucha? Sí, los indicadores se desprenden de los objetivos, ¿verdad? Objetivos específicos. Están planteados en los objetivos específicos cada uno de los indicadores, si se fijan ustedes en los comentarios que yo hice. Y entonces, si ustedes quieren de los mismos objetivos, los mismos indicadores, pueden plantear preguntas. No pasa nada. Es la misma lógica. Okay, ¿Se fijan? sí. Por eso es que yo voy amarrando. Amarro el factor o variable y después amarro el indicador para que vean ustedes como ese hilo invisible. Lo que quiero es que a la larga, cuando hagamos un instrumento o se aplique un instrumento a futuro o en todos los contextos de investigaciones, las preguntas que están en el instrumento respondan automáticamente a los objetivos de investigación y la suma acumulada de objetivos de investigación, la comprensión de ellos, que es lo que nos va a decantar en la generalización, en el entendimiento de la variable general o del objetivo general y del tema central. Ven ustedes como otra vez, insisto, va un hilo invisible en toda esa comprensión y lo que vamos haciendo es como que acumulando de a poquito cada uno de esos entendimientos en función de lo que se está construyendo. Es correcto, los objetivos están amarrados con los indicadores. Sí, otra pregunta, licenciado. ¿Cuánto es el mínimo de preguntas que se tienen que realizar? Como lo dije la semana pasada, mínimo quiero ver al menos 7 preguntas o afirmaciones, ya sea positivas o negativas, de cada indicador. Y si solo tienen 2 indicadores, pues entonces quiero ver al menos 10, si es el caso de su grupo. Serían 21, si tenemos 3 indicadores. Es correcto. Gracias, muy amable. A la orden. A ver, ¿algo más? Si se percatan, ya prácticamente estamos terminando. Hoy hubiese sido la última sesión, pero producto de que se movió un día después de Semana Morazánica, entonces tenemos que tenerla mañana. Mañana quiero explicarle ya la última vez acerca de lo que quiero ver en el segundo informe de avance. Entonces mañana vamos a abordar la sesión, probablemente sea una sesión más rápida que la de costumbre. Una última pregunta. A ver, José Rafael. En la tarea del miércoles no hay problema si en el segundo cuadro están después del objetivo general los objetivos específicos. No, si usted quiere incluirla, no pasa nada. Este formato está en la plataforma, recuérdenlo, búsquenlo por ahí está el formato. Sí, es que con nuestro grupo habíamos estado trabajando con eso y incluimos los objetivos general y el específico también. No, mejor, mejor. ¿Por qué? Porque si se percata usted en términos visuales, podría ser mucho más fácil crear las preguntas. Si tenemos claro el objetivo general, si tenemos claro el objetivo específico, pues entonces es mucho más fácil, vea usted, conectar la idea de qué quiero preguntar. Y eso es lo que quiero y eso es lo que se apunta. Para que vean ustedes de que llevar a cabo un instrumento, construir un instrumento de investigación, no es una cuestión casualística, no es una cuestión de que a mí se me ocurre esta pregunta, vamos a meterla ahí en el instrumento. De todas maneras, ahí te la van a responder. Es lo que hacemos típicamente, o como yo lo digo de manera sarcástica, que las preguntas salen de la manga en la camisa. No es cierto. El proceso de investigación cumple con todo un proceso que ustedes han extraído de un documento. Entonces, por ahí, a la larga, quiero que ustedes aprendan eso, que de ahí debe de desprenderse todo, de los objetivos, de la fundamentación teórica, todo completamente amarrado hasta llegar a una pregunta que está enlineada con todo lo que se está construyendo. Y eso es a lo que apunta todo esto. Y los ítems y preguntas de la investigación las vamos a responder con la fundamentación, ¿vale? O mejor dicho, con la investigación que vamos a hacer, ¿va? Los ítems y preguntas no se responden a priori. Esas solo son preguntas que queremos nosotros que nos den respuesta, pero no las respondemos nosotros. Se responde la investigación. Las debería de responder un instrumento que se aplique a posteriori, no nosotros, nunca. Perfecto, Lee. Gracias. A la orden. Un montón de tiempo hoy. ¿Alguien más? ¿O terminamos por ahí la sesión y le dejamos las fases de más preguntas y respuestas para mañana? ¿Con más tiempo probablemente?
Ok, si quieren lo dejamos por ahí entonces. Les deseo un feliz día, cuídense y nos vemos mañana otra vez en la última sesión sincrónica del segundo bloque de clases. Chao, chao. Bye. Nos vemos, Gracias, Liz. buen día. Día. Bye, bye.